actual se refiere a la representación de datos, ¿ya? Acá lo que se quiere inculcar es que, una vez más, bajo el panorama, bajo la visión de los métodos estadísticos, hay todo un protocolo. Por favor, entiéndase de esa forma, ¿ya? No estoy hablando yo de protocolos de presentación de datos como podría ser en un curso como metodología de investigación, que utilizas pues la norma APA, normas Vancouver. Eso es harina de otro costal, ¿de acuerdo? Acá lo que se busca es que toda presentación que uno haga, obviamente, se ciña a las reglas, a las recomendaciones, a los protocolos desde el punto de vista estadístico, ¿de acuerdo? Ya uno ya verá más adelante cómo esos resúmenes de presentación de datos lo acomodamos a una norma Vancouver o lo acomodamos a una norma APA, pues, ¿de acuerdo? Ok, ¿no? Eso ya se verá en el tema de metodología de investigación. Bien. Esta primera forma de presentación obedece a la manera como es que hay que organizar los datos en ciertos arreglos especiales, llamados o denominados tablas de frecuencias. Hay situaciones en las cuales se hace necesario organizar a los datos en tablas. En otros casos, no, por obvias razones. Entonces, hay que ver en qué situaciones realmente conviene para poder extraerle mayor información y en qué otros casos resultaría pues redundante, no es necesario. ¿De acuerdo? Ok. Siempre en todo quehacer estadístico ayuda mucho en el trabajo procedimental, el uso de alguna notación, simbología, ¿correcto? Que facilite nuestro entendimiento, pero eso, recuerden, a veces dista de lo que viene a ser la presentación final. ¿De acuerdo? Tú puedes utilizar todas tus herramientas de cálculo, pero las herramientas de cálculo no lo vas a presentar, pues. Lo que vas a presentar es el resultado, los hallazgos. ¿Ok? Entonces hay que entender que desde nuestro punto de vista necesitamos presentar, bueno, tanto uno como otro también. ¿De acuerdo? No es solamente respuesta, ¿no? Para el trabajo que estamos nosotros desarrollando, hay que entenderlo así, ¿no? Muy bien, pueden ver ustedes ahí las notaciones necesarias para poder representar o aludir a una característica o variable y sus correspondientes modalidades o valores diferentes o distintos. ¿De acuerdo? Insisto, eso se utiliza para la parte de lo que es el desarrollo procedimental, no presentación, ¿eh? En presentación hay que ser explícita. ¿De acuerdo? Siempre que se tengan tablas, esto ya lo habíamos comentado en su momento, es muy importante, uno, el arreglo, o sea, cómo elaboro yo mi tabla. ¿De acuerdo? ¿Para qué tipo de variable? Hay que entender eso, ¿no? Y otro es, una vez confeccionado la tabla, bueno, ¿qué cosa yo puedo extraer como información a partir de ese resumen, tabular o gráfico? Por eso que hay que insistir que lo que desees encontrar como hallazgos, es que realmente hay algo importante, es tratando de buscar las peculiaridades que muestra o presenta una tabla de frecuencias. Para solamente tener por lo menos una guía, hay que encontrar la frecuencia alta o más altas, mayores o también las frecuencias mínimas. Después hay que observar los cambios que pueden haber entre las frecuencias. ¿Por qué? Porque esos cambios frecuenciales pueden estar dictaminando lo que podría ser de alguna forma, o sea, una señal de lo que sería
la ley o distribución que rige al modelo, obviamente desde un punto de vista teórico, ¿correcto? Como esta parte solamente se ciña al contexto descriptivo, es muy importante tratar de extraer la información que se obtenga a partir de estos resúmenes y, como su nombre lo dice, describirlos. ¿De acuerdo? No es suficiente con presentar solamente una tabla. No es que la tabla se explique por sí sola. Eso es un decir. ¿De acuerdo? La idea es acompañarlo de interpretaciones. Tú puedes presentar una tabla y tú puedes describirlo, ¿correcto? Destacando detalles. ¿De acuerdo? Ok. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen nota de estas recomendaciones que se debe tener en cuenta al interpretar las tablas. ¿De acuerdo? Ok. Cuando los datos son pequeños, lo que ustedes ven en la lámina es una exageración. Ustedes pueden ver que solamente hay 5 datos. ¿De acuerdo? Pudiéramos haber tenido 10, podríamos haber tenido 15, quizás hasta 20. La idea es que cuando se tienen escasos datos y los datos son tomados directamente de la realidad a partir de la observación o tal vez encuesta, siendo pocos datos, no ameritan organizarlos. El hecho de clasificar los datos es un procedimiento que se aplica cuando los datos así sueltos, que pueden ser masificados, abundantes, no dicen mucho. Y por lo tanto, una organización o clasificación de los datos puede proporcionar hallazgos, o sea, entregar información valiosa. Y ahí entonces que hay que diferenciar en qué situaciones conviene clasificar y en qué otros casos no. ¿De acuerdo? Por eso que tienen a manera de ilustración 5 escasos datos y los cuales se describen de manera directa, tal como fueron observados a partir de los hechos o de la naturaleza. Aquí les había hecho también un comentario. Cuando uno resume, clasifica datos, esto es algo como un equivalente de que cuando uno cipea, tú puedes hacer un cipeo simple o de repente quizá mucho más restringido, ¿de acuerdo? El hecho de clasificar a los datos en una cantidad de valores distintos o en otros casos llamados intervalos de clase, es con el propósito de ver cómo ellos se aglutinan, se concentran. Es ahí donde hay un destaque importante. Pero tampoco exagerar, o mejor dicho, asfixiar a los datos. No por el hecho de querer aglutinarlos, tengamos que ser pues extremos. Eso no es recomendable, ¿correcto? Ni tampoco emplear una clasificación demasiado holgada, porque sería tan igual como observar los datos de manera directa, sin haberlos clasificado. Entonces, el tema acá está en mediar el asunto. ¿De acuerdo? Y para eso, como yo ya les había indicado, hay una regla empírica. ¿De acuerdo? Ok. Estas presentaciones que se hacen por los autores que han confeccionado, trata de ilustrar, por lo menos, cómo debería ser una presentación final. ¿De acuerdo? En las presentaciones finales hay que tratar de ser explícitos. Eso no significa también abrumar la tabla de una serie de referencias. En lugar de aclarar, confundes. Hay que ser también un poco parsimonioso. Lo necesario nada más, lo vital. Tratando de no utilizar notaciones o simbologías. Eso tú lo entiendes, pero la información que tú provees mañana más tarde a un público, quizá al lector,
no lo va a entender. ¿De acuerdo? Por eso que hay que ser explícitos en la presentación final. Como yo ya una vez más les había indicado, tiene que ir acompañado de un título que puede aludir a una población, puede aludir a una muestra, ¿de acuerdo? Y al pie, protocolarmente, se indica la referencia de dónde obtuviste tú los datos, si lo obtuviste de primera mano o lo obtuviste de una fuente secundaria. ¿De acuerdo? Es ahí donde se hace presente si los datos son poblacionales o los datos son muestrales. Por ejemplo, fuente, censo de vivienda 2010, un decir. Con eso estás diciendo todo. La referencia de resumen en que tú estés haciendo se refiere a una población. Si en lugar de la referencia censo utilizas encuesta por hogares, otra vez una ilustración, entonces estás haciendo referencia a una muestra. ¿De acuerdo? Ok, bueno, listo. Tanto para las variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, el resumen de clasificación es directo. Solamente es palotear. Palotear significa contar cuántas veces se repite una modalidad frente a otra u otras. ¿De acuerdo? Y la representación final, que lo puedes hacer tanto de manera absoluta o porcentualmente. Ahí también hay otro punto. Hay casos en que interesa saber la magnitud en términos absolutos. Interesa saber eso. En otros casos interesa saber de manera relativa, o sea, porcentualmente. Eso que algunos con la finalidad de proveer la información lo expresan tanto de manera absoluta como porcentualmente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Cuando tú entregas porcentajes, se entiende muy bien, ¿no? Lo que tú entregas son fracciones, la relación entre lo que sería una parte y su total. ¿De acuerdo? La magnitud, en términos absolutos, te está indicando la dimensión, la incidencia, el tamaño, el volumen. Podrías tú tener escasos datos y, claro, manifestarlo en forma porcentual. Y, claro, se entiende que son los porcentajes que representan esas modalidades. Pero recuerda, cuando tienes escasos datos, si tú no los das a conocer y solamente muestras porcentajes, los porcentajes parecen ser consistentes. Cuando tienes escasos datos y acompañas de porcentajes, ahí te das cuenta hasta qué punto los porcentajes pueden ser declarados como admisibles o válidos, o mejor dicho, tengan sentido, tengan relevancia o importancia. Esa es una forma de ser transparente. ¿De acuerdo? Me explico una vez más. Tienes un curso sección solamente con 2 estudiantes, ¿correcto? Femenino y masculino. Y tú, claro, no das a entender la magnitud y dices, tengo el 50% de alumnado femenino. Allá, todos al escuchar eso dicen, bueno, pues es la mitad, ¿no? Oye, pero es la mitad de 2. ¿Ok? Eso no tendría representatividad, pues. A eso me refiero. Que cuando se muestra una tabla y tienes escasos datos, sé transparente. Pon tus datos de manera absoluta y pon tus datos de manera relativa, ¿no? ¿De acuerdo? Si los datos están masificados, estamos hablando de cientos, de miles, obviamente los porcentajes cobran mayor fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Cuando los datos son cuantitativos, en el caso discreto, hay que tomar en cuenta los valores diferentes, como ustedes pueden ver en la lámina. Cuando se habla de personas que trabajan en una cantidad de familias, solamente observamos que la cantidad de personas que trabajan va de 1 a 4. No hay más ni hay menos. ¿Correcto? Me refiero en el sentido de que ese es el rango. Por lo tanto, entonces, la clasificación es inmediata. Simplemente lo que se hace es presentar todo valor diferente
Y a un costado, su incidencia, las veces que se repite, ya sea frecuencial y o porcentual. ¿De acuerdo? Y a explicar todo lo que vendríamos a haber encontrado en ese resumen tabular. Cuando los datos son también discretos o continuos, pero en forma muy distinta, muy diferente, o sea, me refiero, muchos valores diferentes, así sea discreto, amerita organizarlos en intervalos de clase. Ustedes pueden ver ahí esas cifras, ¿correcto? Quiere prestarse simplemente para ilustrar que pueden representar datos discretos como pueden representar datos continuos. ¿De acuerdo? Entonces, interesa y es pertinente organizar los datos en intervalos de clase. ¿De acuerdo? Para eso hay una regla empírica, pero por lo menos hay que tener nociones. No es cuestión de elaborar una tabla en forma mecanizada, ¿correcto? Hay que ver ciertos detalles. Ahí, por ejemplo, se ofrece una fórmula muy conocida en este ámbito que se conoce como la fórmula de Sturges. Esa fórmula quiere ser imparcial, quiere quitarte la subjetividad en este análisis. Imponer la cantidad de clases dependiendo de qué, de la cantidad de datos que dispongas. ¿Ok? Pero tiene también su debilidad. Tú puedes poner ahí 100, puedes poner 1000, puedes poner 1.000.000. Claro. Como consecuencia, la fórmula de Sturges te daría pues la cantidad de clases para ese 1.000.000, ¿no? O para ese 1000. El problema es que esta formulita solamente utiliza el volumen, más no la cantidad de casos distintos o diferentes que podría haber en esa cantidad de datos. Eso no lo maneja y por lo tanto ese es su talón de Aquiles. Me explico. Tú podrías tener 1000 datos y de esos 1000 datos solamente describir a dos valores diferentes, el 1 y el 2. Uno se repite 500 veces y el otro también, es decir, un ejemplo. Pero tienes 1000 datos. Y teniendo solamente dos valores diferentes, ¿amerita organizarlos en intervalos de clase? No. Por eso les hago este comentario, ¿no? Hay que ver hasta qué punto la fórmula resulta ser, pues, factible, viable. ¿De acuerdo? Ok. Teniendo una situación en que se tenga muchos valores diferentes, ya sea discreto o de tipo continuo, entonces ahora sí, pasamos a aplicar la fórmula de Sturges. Ustedes pueden ver ahí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el resultado? Según la fórmula, hay una cantidad de clases que habría que especificar. Pueden ver ya en la tablita. Y aquí está el detalle, ¿no? La amplitud de clases, si bien es cierto, es una forma de especificar cuál debe ser el ancho de cada clase. Eso también hay que manejarlo de manera conveniente. Uno lo podría fijar, claro. La regla empírica que voy a describir a continuación permite eso. ¿Correcto? Al final de cuentas, esto es un arte. Y para arte, y te des cuenta, tendrías que pues tener bastante praxis en este tema para poder elaborar una tabla que más o menos pues pueda entregar información confiable. Por eso se construyó, se elaboró una regla empírica, por lo menos para aquellos que recién se inician, lo puedan tomar como referente. ¿De acuerdo? Ok. Observa en esta tablita los intervalos de clase con frecuencias cero o vacías. ¿Correcto? Eso está tratando de especificar que para la cantidad de casos que tienes más clases, quizá de lo permitido. ¿De acuerdo? Ok. Aquí ya hay resúmenes
que se pueden obtener a partir de ciertos programas como el SPSS, la idea es la misma. Lo que quiero aquí resaltar es lo siguiente. A veces, por A o B motivos, se hace imperativo abrir o especificar clases con límites no definidos, como por ejemplo aquí la primera de ellas, la primera, o la última. ¿Ok? Es posible eso, con la finalidad de poder abrir el abanico, el horizonte. ¿De acuerdo? Y hacer permisible que puedan entrar ahí más casos. Sobre todo, se plantea una situación así cuando se observa, tanto en uno o en otro extremo, que hay datos alejados. Entonces, es recomendable abrirlos para poder contenerlos. ¿De acuerdo? ¿Tiene su ventaja? Bueno, sí, tiene su ventaja. Abres los límites inferior de la primera clase y superior de la última clase, y tu abanico obviamente está abierto. Tienes un horizonte mucho más amplio. ¿Desventaja? ¿Hay? Sí, hay desventaja. Esa es una limitante para que puedas seguir evaluando algunos valores numéricos. ¿Ok? Ok. La presentación de datos obedece a una serie de esquemas. Por defecto, cuando te pidan elaborar una tabla de frecuencias, hay que hacerlo tanto en magnitud como porcentualmente. Esa sería la recomendación, la base. Ahora, si en otros casos quieres tú hacer una descripción de manera mucho más puntual para describir ciertas frecuencias especiales, no hay necesidad de presentar una tabla frondosa con todas las frecuencias habidas y por haber. No, solamente lo pertinente, lo que me soliciten o lo que yo desee destacar. ¿De acuerdo? Siempre que se elabore una tabla, hay objetivo. Y el objetivo es el que dictamina. ¿Qué cosa es lo que quieres? Allá respondes a través, por ejemplo, digo, a través de una tabla. ¿De acuerdo? Ahí ustedes pueden ver, están las frecuencias relativas, ¿correcto? Ese es uno. Están las frecuencias absoluta, simple, la frecuencia relativa simple. Tenemos las frecuencias porcentuales, pueden ser simples también o pueden ser acumuladas, ¿de acuerdo? Al igual que las frecuencias absolutas, también pueden ser acumuladas. Todas estas frecuencias tienen cierta consistencia, o sea, el hecho de satisfacer propiedades. Como ustedes pueden ver en esta tabla de ilustración, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser unitaria. La frecuencia relativa acumulada en su última categoría o clase debe corresponder también a una masa unitaria. ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo leas las frecuencias acumuladas, si es de arriba hacia abajo, a esa frecuencia, algunos autores, ojo, utilizan notación para la parte procedimental. Una flechita en esta forma, diciendo que se trata de una frecuencia ascendente, o sea, comienza a aumentar cada vez que tú pasas de una clase a otra. Les comento que hay otras tablas que también pueden incluir frecuencias acumuladas descendentes, ya sea en forma absoluta o ya sea en forma relativa o también porcentual. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia acumulada total aparece en el primer renglón. Y a medida que vas avanzando de renglón en renglón, le vas quitando la frecuencia absoluta, ya sea simple, porcentual, pero de ese renglón nada más. Por lo tanto, entonces, el total comienza a disminuir poco a poco. ¿De acuerdo? Okay, ¿ya? Todo eso depende de qué, no te olvides, depende de lo que soliciten o depende de lo que yo quiera destacar. ¿De acuerdo?
Aquí solamente se ofrece la formalidad, ¿ya? Recuerden que todo resumen tabular o gráfico necesita un título de referencia que puede aludir a la población o a la muestra y necesita de una fuente. Eso es lo más elemental, eso es lo básico. Mínimo hay que hacer eso. Aparte de ello, claro, ¿no? Se amerita. Hay otros puntos que también uno puede destacar, ¿no? Si que resulta ser, pues, imperativo, resulta ser pertinente, ¿no? Como colocar una nota al pie, de repente emplear no solamente una sola descripción muestral o poblacional, sino queremos representar dos, tres, quizá, para hacer una especie de paralelo entre ellos. En fin, ¿de acuerdo? O quizá alguna particularidad que describa cómo es la escala de medición. También está permitido eso, ¿de acuerdo? Ok. Aquí hay una tablita a manera de ilustración. Si bien es cierto, no tiene título, aparece a las justas una fuente de referencia, lo único que quiere destacar es cómo es que hay que especificar los valores, los números, ¿de acuerdo? Esta es una tablita que nosotros podríamos llamar procedimental, una tabla transitoria, no es una tabla final, ¿de acuerdo? Pero podemos ver ahí entonces cómo son obtenidas algunas frecuencias, como es el caso de la frecuencia relativa, pueden ver ahí, la frecuencia porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Ojo, escuchen bien, no estoy diciendo de que hagas todo eso en una tabla, ¿ok? Ya por lo anterior se nos había indicado, si nos solicitan elaborar una tabla de frecuencias por defecto, mínimo su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa y o porcentual, de preferencia porcentual. ¿De acuerdo? Suficiente con eso. Ahora, si el problema me va a pedir una serie de detalles, ya de manera directa, construye una tabla con frecuencias acumuladas descendentes. Ah, bueno, caballero, nomás pues. ¿Ok? Ok, respondemos a la solicitud. ¿Ya? De acuerdo. Muy bien. Cuando se construye tablas, hay que tener cierto cuidado a la hora que uno especifique los límites de clase, ¿ya? Por ejemplo, acá, aparte de su título, de su fuente, de las frecuencias que ahí uno quisiera destacar, ¿correcto? Observen este detalle, jóvenes. Acá, observen esto. ¿Pueden ustedes observar acá? Pueden ustedes observar acá a manera de ilustración, ¿correcto? ¿Sí? Esos límites, tanto en uno como límite superior y en el otro como límite inferior del intervalo contiguo, se dice que están traslapados. Traslapados significa tocarse, ser coincidentes. ¿Ok? Entonces, fíjense, una cosa es que la tabla muestre, y otra cosa es que tú presumas o deduzcas. Si tuviéramos un valor, por ejemplo, de estatura, de 1.56, ¿correcto? 1.56. La pregunta sería, ¿en qué clase debo ubicarlo? Y seguramente que todos estaremos de acuerdo que 1.56 pertenece a la primera clase. Perfecto. Suponte que ahora tuviéramos el valor 1.575. ¿Y dónde lo ubicamos? ¿En la primera o en la segunda clase? Respondan, jóvenes. Segunda clase.
¿Ya? Eso bajo una deducción de que su intervalo de clase, ¿qué especificación tendrían? Los intervalitos están especificados. Pueden ser semicerrados, pueden ser cerrados también, pueden ser abiertos también. Ahí estoy destacando dos de ellos. Uno es cerrado por la izquierda y el otro es abierto por la derecha. Y el otro es al revés. De repente los intervalitos que estamos viendo tienen esta característica, ¿ve? O de repente tienen esta otra, ¿ve? Ya desde el momento en que puede ser uno o el otro, ahí hay ambigüedad, ¿ya? Oye, ¿cuál de ellos es? Pues dime, ¿cuál de ellos? Esa es la razón por la cual tenemos que especificarlo en el protocolo. ¿Se dan cuenta? Claro, tú que has elaborado la tabla, tú sabes cómo es el asunto, pero otro que no ha participado ignora, pues, no va a ser adivino, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí hay un problema, ¿ya? ¿De acuerdo? Si los intervalos de clase a priori son especificados de esta forma, bacán, pues, no, claro, está en la segunda clase, el valor que hemos dicho, ¿no? Está en la segunda clase. No voy a hacer que sea la especificación contraria. ¿Se dan cuenta? Por eso de que en lugar de utilizar esta forma de presentación, hay que utilizar intervalos cerrados. Los intervalos cerrados evitan esa particular, esa confusión. ¿Se dan cuenta? Ok, ¿ya? Muy bien. Ahí tienen ustedes otra ilustración más, ¿ya? Por favor, nótese que lo único que busca esta lámina, según lo que ha confeccionado el autor, es el hecho simplemente, bueno, de cómo estarían organizadas las frecuencias. Si es que pidieran tal cantidad de frecuencias, pues ya. No se le está diciendo de que eso sea la norma, solamente lo que quiere es ilustrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Comencemos por acá, a ver, por los límites. Si ustedes observan, jóvenes, estos límites que ustedes ven ahora, fíjense, de la primera clase, de la segunda clase, ya no se tocan. Parecen darle continuidad, ¿no es cierto? Como que uno le sigue al otro, pero no tienen puntos traslapados, o sea, en sus límites. Se dice entonces que los límites son cerrados, o también se les llaman límites indicados, o también se les llama límites aparentes. ¿Cuándo se utiliza este tipo, este formato? Solamente para presentar tablas, nada más. ¿De acuerdo? Cuando queramos presentar una tablita, intervalos cerrados. No se olviden, tú lo dejas semicerrado y la pregunta será, ¿de qué tipo? ¿Correcto? Ok, ¿ya? Si el problema me solicita límites indicados, caballeros, me está diciendo intervalos cerrados. ¿De acuerdo? Ok. Pueden ustedes ahora comparar con los límites reales. Fíjense, ahí hay un traslape, pero estos intervalos de límites reales son abiertos, o sea, su especificación sería esta acá, este de acá, abiertos. ¿De acuerdo? Usualmente los intervalos semicerrados, que son abiertos por un lado o por otro lado, prestos para cualquier evaluación numérica posterior. Son los que más se demandan para poder encontrar después, posteriormente, valores numéricos de centralidad, de variabilidad, de dispersión, forma, etc. En cambio, los límites cerrados solamente tienen como objetivo presentar a los datitos nada más. ¿De acuerdo? Para evitar confusión. ¿Ya? Ok. Y ahora el caso de las frecuencias. Pueden ver ahí la frecuencia absoluta. Por favor, entiéndase, esta es una tabla no de presentación final, es una tabla transitoria. ¿De acuerdo? O sea, diríamos una tabla técnica.
¿De acuerdo? Que tienen las frecuencias absoluta simple, tienen la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa porcentual acumulada, tienen la frecuencia acá F supra asterisco, que indicaría la frecuencia absoluta acumulada, pero con la relación por lo menos que. ¿Correcto? Porque observen, arranca con 50, que es el total. A 50 le quitamos 8, sale 42. A 42 le quitamos 12, sale 30. Y así comenzamos a degradar la frecuencia hasta llegar al mínimo, que sería la frecuencia absoluta simple de la última clase. ¿De acuerdo? Ok. Lo mismo para el caso de la frecuencia relativa, ¿correcto? O porcentual acumulada. Lo mismo, ¿ya? Estas son dos frecuencias especiales, vamos a llamarlo así. ¿Y para qué se emplean esas frecuencias? Esas frecuencias se emplean cuando tú quieres hacer interpretaciones de frecuencias con la especificación de por lo menos que. ¿Me explico? ¿Qué porcentaje de estudiantes, o perdón, en este caso, de personas, trabajan en el sector privado si su salario por hora es a lo más 141.5 unidades monetarias? Acá está, acá está. Aquí está, aquí está. ¿Qué porcentaje de personas describen, correcto, ese volumen o cantidad de salarios? Y ustedes pueden ver que no necesito cálculo alguno, me dirijo a la tabla y me han dicho, porcentaje, a ver, porcentaje acumulado, correcto, y observamos acá. Ahí está, la tabla lo está diciendo. El volumen debe ser, pues, el 40%, ¿no es cierto? Ok, eso es lo que me está diciendo la tabla. No he necesitado cálculo alguno, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, ahora miremoslo contrariamente. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen un salario de por lo menos 152,2 unidades monetarias? Eso está acá. Ahí está. Y como me dice por lo menos, todo a partir de ese valor y todo lo que está por encima. ¿No es cierto? Ok, entonces, y nos vamos a la tablita. La tablita entonces me estaría diciendo, aquí está, es el 30%. Uno podría decir, pero si eso yo lo puedo hacer aparte, ¿no es cierto? Uno podría hacer eso, lo puedo hacer hasta mentalmente. No hay necesidad de ponerlo en una tabla. Recuerda, estamos tratando de describir a través de arreglos especiales, tabulares. Nadie va a leer tu mente. Lo que va a leer es la tabla. Y por lo tanto, resulta ser imperativo que lo describamos en la tabla. Hagamos esa referencia. ¿De acuerdo? Entonces tú acá pondrás interpretaciones. ¿De acuerdo? Ahí pondrás todas las interpretaciones pertinentes que uno podrá hacer a partir de la tabla. Por algo se dice, interpretar, no es hacer cálculos, ¿eh? Es describir la tabla. ¿Ya? Ok. Aquí hay una pregunta bien interesante para todos, ¿ya? ¿Quién es la variable de estudio acá? ¿Quién es la variable de estudio? ¿Quién es la variable de estudio? Por favor, repitan. ¿Quién es? Salario por hora. Salario por hora. Salario por hora. Tienen que decirlo, jóvenes, ¿ya? ¿Ok? Nuestra mente, cuando se repiten palabras, cosas, lo graba. Ya no nos vamos a olvidar. Se deben evitar estar nuevamente dedicando horas para poder repasar otra vez. Y una vez, aquí, este es el momento. La variable de estudio es salario por hora. Pregunta para todos. El salario por hora, ¿qué tipo de variables les ayudo? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Perfecto, pero hay que especificar todavía. ¿Discreta o continua? Continua. Continua.
Ya, Sí. continua. ¿Con qué escala de medición les ayudo? ¿Nominal, ordinal, de intervalo o de razón? De razón. De razón. Razón. Ok, entendemos perfectamente eso. Esto sería la naturaleza de la variable. Pero si te fijas en la tabla, si te fijas en la tabla, ¿cómo es que tú registras al salario ahora? Recuerda que la escala de medición dice eso. ¿Cómo registras? ¿Cómo lo tomas nota de ello? ¿Cómo de la realidad, de los hechos, lo plasmas? Por decir, para que se entienda en un papel, pues, ¿ya? O en un aparato, dispositivo. Y observamos que, observamos que en la primera columna solamente aparecen, ¿qué cosa? Aparecen rangos. Dice de 120.4, la primera, a 130.9. La siguiente, 131.0, 141.5, y así sucesivamente. Oye, pero ¿dónde están las medidas? ¿Dónde están las medidas? Y las medidas se fueron. Las medidas ya no las tienes. Quizá cuando tú lo hayas recopilado, correcto, a partir del campo, directamente a partir de las personas, estas personas pueden haberte proporcionado las cifras. Pero aquí, en esta confección, ya no hay esos datos. Solamente aparecen rangos. Y por lo tanto, esa variable salario aquí, en este contexto, en esta tabla, ¿seguirá siendo una variable cuantitativa, sí o no? Pregunta para todos, respondan jóvenes. Claro, uno dice, bueno, estoy viendo números, debe ser cuantitativa, ¿no es cierto? Aparentemente, claro. Les ayudo. ¿La escala de medición sigue siendo de razón? ¿Sí o no? Acuérdense, tipología de escala de medición. ¿Qué nos decía? Ah, es nominal, es ordinal, es de intervalo y es de razón. ¿Cuándo es de razón? Ah, cuando hay un cero absoluto. ¿Cuándo es de intervalo? Hay un cero relativo. Perfecto. Ordinal, ah, solamente cuando podemos nosotros decir quién está por encima, quién está por debajo, en fin, los aspectos. Hay una jerarquía. Y nominal, bueno, solamente lo podemos nombrar, pues, especificado. Si tú ves los intervalos, esos intervalos que estamos viendo, este es como si fuera, pues mira, voy a poner así, ¿eh? Intervalo 1, intervalo 2. Si quieres puedes nombrar, puedes llamarle clase también, no hay problema, ¿ya? Intervalo 3, ¿correcto? Etcétera. ¿Dónde está el intervalo 3? Obligado, tiene que estar después del intervalo 2, pues, obligado. Si no sería un absurdo, ¿no? Si lo ponemos en cualquier lado. ¿Qué es lo que permite hacer? Solamente ordenarlo, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos frente a qué? A una escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. ¿Alguien me podría decir? Respondan, jóvenes. Ahora la escala es ordinal. Y con una escala ordinal, ¿qué cosa podemos hacer? No se puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque las escalas ordinales son tratadas como variables cualitativas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene pues, el ingenio. Ahí viene la habilidad justamente de quienes han tratado de manejar este tipo de arreglos para poder hacer cálculos posteriores. Se les prendió el foquito y dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues, ah, ya, dijeron, hagamos esto, ¿ve? Observen la última columna. Y aparece el punto medio. Y el punto medio es concebido a partir de cada clase o intervalito. Es la media, pues. ¿De acuerdo? Y esos valorcitos ahora tratan de describir propiamente su naturaleza, numeritos.
Y por lo tanto esos numeritos vuelven nuevamente a recobrar vida, o sea, a retomar algo así como su naturaleza. Y con esos numeritos, que ahora, más allá de que también absorben las escalas anteriores, ¿por qué? Porque absorbe el nominal, absorbe, o sea, mejor dicho, se describe también como nominal, como ordinal, ¿correcto? Como de intervalo y como de razón. Tienen ahora esas propiedades. Y por lo tanto, entonces, con esos numeritos puedo yo operar y hacer todo cálculo que yo desee hacer con respecto a ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Trivial el ingenio. ¿Se dan cuenta? Entonces, reflexionen sobre esto, ¿no? Variables que tienen una escala de medición de razón, tú lo puedes degradar. Pero también ahora, características que están en una categoría de escala de medición baja, la puedes subir. Esta es la ilustración. Interesante esa parte. ¿Ya? Ok, jovencitos. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Se entendió? Confirmen, jóvenes. Sí, ¿Se logró profesor. captar? Ya, Sí, perfecto. profesor. Gracias. Ok. Muy bien, pasemos esto. Muy bien. Aquí. Entramos a la regla empírica, ¿ya? Recuerden, este es un protocolo desde nuestra ventana. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Seguir los siguientes pasos. Hallar el rango o recorrido de la variable, algunos llaman amplitud total, no hay problema. La diferencia entre el máximo y el mínimo. Paso número 2, hay que encontrar el número de clases, le aplicamos la fórmula imparcial de Sturges, aunque les hago un comentario, siempre es bueno transmitir. Hay otros autores que eligen al ojo, y la regla así permite también eso. Esta es una regla que se ha ido para el lado mucho más formal, quiere tratar de evitar subjetividades, pero se van a dar cuenta ustedes después que a veces uno puede permitirse ciertos manejos. Uno también podría especificar una cantidad de clases al ojo. Bueno, yo para este conjunto de datos quiero 8 clases, quiero 7 clases. Bueno, claro, la pregunta del millón sería, vamos a ver si esas 7 clases, 8 clases que tú consideres manifiesta la representatividad de tus datos. Eso ya nos daremos cuenta al final, pues. ¿De acuerdo? Pero esa es también una posibilidad. Yo les recomiendo, para que podamos uniformizar criterios, ceñirnos a esta regla, ¿ya? Por favor. Paso número 3, determinar la amplitud de clase, que va a ser constante para todas ellas. ¿Y cómo lo encontramos? De la siguiente forma. El recorrido, correcto, que habíamos hallado, lo vamos a dividir entre el número de clases. Aquí hago una observación, ¿ya? Acá, hago una observación. Si tú aplicas la fórmula de Sturges, seguramente, ojo, es el logaritmo decimal, ¿ya? Que al final podríamos obtener una cantidad de este tipo, de así podríamos tener. Un decir, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, algunos autores dicen, esto de acá, por redondeo de datos, esto es 6. Ni vuelta a quedar. ¿De acuerdo? Ok. Yo les recomiendo que lo lleven al entero inmediato. En lugar de 6, preferible tomar 7. Y uno dirá, pero ¿por qué? La idea es tratar de conseguir un nuevo rango. Y ese nuevo rango debe ser más grande que el rango original. Por eso que me conviene, pues, tener una amplitud más. ¿De acuerdo? Para poder albergar a todos los datos del rango original. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Muy bien.
Ahora sí, determino la amplitud. Y en la determinación de la amplitud, una vez más, me voy a encontrar con un resultado, con un C. ¿De acuerdo? Supongamos que esto hubiera salido algo así, ¿ya? Salió 3, por ejemplo, 4. Ahí dice parte entera, 3, parte decimal, 4. Y supongamos que los números que estoy organizando solamente sean números enteros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pueden ser edades en años cumplidos. Manifiestan cantidades enteras. Entonces, la pregunta es, si yo voy a utilizar cifras decimales para mi tabla de frecuencias, ¿qué? Voy a clasificar edad en años cumplidos que no tienen decimales en una tabla de frecuencias que tiene intervalos con decimales. Ahí viene la inconsistencia. ¿Ya? ¿Entendieron? Esa es la razón por la cual aquí, en la amplitud de clase, observando la naturaleza de los datos, me refiero a los años cumplidos a manera de ejemplo, entonces la idea sería, acá, tomar el entero inmediato. Entonces, en lugar de 3,4, tomaré 4. Pues. Ahí está. Esta es la cifra con la cual yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si nos hemos entendido. Las especificaciones de cierta unidad producida, en lo que se refiere a su longitud, registran datos como de esta forma. ¿Ya? Voy a poner acá, bien, 5,2, otro es 4,8, pueden ser milímetros, lo que ustedes deseen, ¿ya? Aquí puede ser 5,3, perfecto, listo. Algo así, etcétera, etcétera. Tienen una parte entera, una parte decimal. Y supongamos que esta es la amplitud de clase que he obtenido, no supongamos. ¿Qué debería hacer con 3,4? ¿A dónde lo llevo? ¿Lo llevo a 4? No. ¿Por qué? Porque mis datos no solamente describen parte entera, sino también una parte decimal, décimas. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿quién es la unidad de medida? Unidad de medida, no estoy diciendo escala de medición, ¿eh? Unidad de medida en estos tres datos. ¿Es la parte entera? O sea, ¿es un entero o es una décima? Y eso es lo que hay que darnos cuenta. Entonces, aquí, en esta parte, lo que tendríamos que haber hecho es, observando ese detalle, llevarlo a la cifra inmediata, que sería 3,5. Perfecto. Entonces, esta va a ser la amplitud con la cual voy a trabajar. ¿Ok? Ok, listo. Una vez hecho eso, paso a la fase número 4. Encontrar el exceso, que no es sino la diferencia entre el nuevo rango, que se supone debe ser más grande, pues, ¿no? Con el rango original. De hecho, que si tú has seguido esos pasos, ten la seguridad que el exceso va a ser positivo, va a ser mayor que 0. Obligado. ¿De acuerdo? Entonces lo que único restaría es ese exceso particionarlo en uno y en otro. No estoy diciendo dividiéndolo entre dos, ¿eh? No estoy diciendo eso. Particionarlo. ¿Y cómo se particiona? Siempre de acuerdo a la naturaleza de los datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si por ejemplo el exceso hace referencia a datos enteros y el exceso es 5, por ejemplo, una partición sería pues 2,3. O al revés, 3,2, ¿no? ¿No es cierto? Ok, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo estaremos aquí en un exceso negativo o igual a 0? Cuando no hayas cumplido lo que te he recomendado. Si tú, por ejemplo, particularmente en amplitud de clase, haces un redondeo de datos con las reglas clásicas tradicionales, ¿correcto? Puede ser por defecto. Ahí te vas a encontrar que tu nuevo rango va a ser mucho más pequeño que el rango original y el exceso va a salir negativo.
ahí tendrás que hacer esto, pues. Tendrás que aumentar una unidad de medida a la amplitud de clase. Para llegar a lo mismo de lo que te he comentado. Mejor evítate eso. Haz el trabajo acá, en esta parte. Ahí es el trabajo. ¿Ya? Perfecto. Una vez hecho eso, ya estamos entrando a una fase 5 en el cual los límites de clase se obtienen directamente como consecuencia de lo anterior. ¿De acuerdo? Aquí está. Pueden ver ustedes ahí los detalles. Ahí aparece, por ejemplo, al pie, el límite de la primera clase, donde dice y' sub 0, ¿correcto? Y también aparece el límite superior de la última clase, donde dice y' sub m. ¿Ok? Ahí están los excesos. Ahí está el rol, el papel que cumplen los excesos. En el límite inferior de la primera clase quita y en el límite superior de la última clase la aumenta. Ya entendemos por qué, ¿no? La idea, ¿qué cosa es? Ampliar el nuevo recorrido. ¿De acuerdo? Ahí también está la fórmula de la marca de clase, llamado punto medio. ¿Ok? Y más o menos el esqueleto o el esquema de nuestra tabla, que aparecería en esta forma, ¿no? Recuerden, esto es un esquema transitorio, no es la tabla definitiva. Este método de construcción lleva a que los límites de las clases tomen esta naturaleza de ser semicerrados, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. ¿De acuerdo? Recuerda, tabla transitoria, no es tabla de presentación final. En la tabla de presentación final no vamos a colocar simbología. Lo vamos a decir en palabras, en letras. ¿Ya? Ok. Muy bien. Listo. Ahí pueden ver a manera de ilustración la tipología de los límites de clase, ¿no? Los límites indicados, que hemos dicho son aparentes, también denominados en esa forma, o también cerrados. Y están los límites abiertos y los semicerrados. Esta es la especificación que hay que utilizar en forma explícita. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, pero más fácil es colocarlo en esta forma, ¿no? Si fuera claro, el caso, ¿no? Más fácil es eso, claro, para ti, pues. ¿De acuerdo? Por eso que las tablas de presentación final tienen que ser explícitos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Y aquí nada más, esto ya es un valor agregado, un añadido, ¿ya? De las tablas. Muchas veces el interés es querer extraer más información a partir de una tabla. Y al querer extraer más información, podemos estar interesados en evaluar porcentajes, frecuencias, por ejemplo, entre uno y otro valor, a manera de ilustración. ¿Cómo encontramos el porcentaje o la cantidad de casos entre uno y otro punto? Que no necesariamente, me refiero a ellos, que no son necesariamente marcas de clase, sino cualquier punto que pueda flotar o estar en una clase dada. Eso se obtiene a través de un proceso que se conoce como interpolación. O simplemente por proporcionalidad. Pueden ver ustedes acá uno y otro caso. ¿De acuerdo? Y de esa forma, encontrar, por ejemplo, el porcentaje de casos en ese tramo. Si gusta, también puede ser la cantidad de casos, ¿sí? Dependiendo de lo que me pidan. ¿De acuerdo? Ok, recuerden, esto ya es fuera de la tabla. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Aquí, a veces para este tipo de detalles, de solicitudes, hay un léxico, hay una especie de proposición. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si nos dejamos entender, ¿ya? Miren, todo este tramo, esta línea, representa, por ejemplo, salarios, vamos a decir, ¿ya? Salarios. Ponle la unidad monetaria que desees, dólares, soles, euros.
lo que te guste. ¿De acuerdo? Ok. Se supone que los salarios, por ejemplo, han sido organizados en intervalos de clase. Perfecto. ¿Ya? Y queremos encontrar cuál es el salario de repente mínimo, ¿correcto? Y quisiéramos encontrar el salario mínimo acá. No me estoy refiriendo necesariamente al menor valor. No. Sino que voy a imponerle una condición. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Correcto? El cual, por encima de él, alberga el 80% de todos los trabajadores. Correcto. O también de sus correspondientes salarios. Esto es algo así. Voy a poner acá 80%. Y me estarían pidiendo, de manera ilustración voy a poner, por ejemplo, aquí. Voy a suponer acá. ¿No? Entonces, este sería el salario mínimo de este 80%. ¿De acuerdo? Y como se puede observar, ya lo especifiqué, fácilmente lo podría hallar por proporcionalidad. ¿De acuerdo? Lo que he querido ilustrar es que en ese tipo de casos me van a proponer así. Haya el valor mínimo, haya el valor máximo. ¿Correcto? Si a primera mano lo entiendes, lo comprendes, evalúalo directamente. Si tenemos un poco de dudas, recomendación, grafica tu línea y ubícate. ¿Dónde estaría el mínimo? ¿Dónde estaría el máximo? Porque estos valores que estás viendo acá en azul, esos son valores percentílicos. Por ejemplo, si es un 80% al que hace referencia, entonces ese valor percentílico debe ser el 20, pues, ¿no? El percentil 20, el cual es superado por un 80% y 20% se encuentra por debajo de ellos. ¿De acuerdo? ¿Que cómo lo calculo? Bueno, ahí está la recomendación, por proporcionalidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Okay. Para terminar esta parte, en lugar de salarios, que sean ahorros para una cantidad dada de clientes. Como ustedes saben, las entidades financieras quieren premiar, ¿no?, a sus ahorristas, a aquellos que tienen, pues, grandes depósitos de ahorro. ¿De acuerdo? Ok. Supongan que la entidad financiera dice, bueno, mira, vamos a tratar de premiar para que, publicidad más que todo, ¿no? Para que haya gente, pues, que incremente sus depósitos o haya nuevos clientes que hagan depósitos, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y la gerencia dice, bueno, vamos entonces a premiar solamente al 30%, ¿correcto?, de los mayores ahorros. ¿De acuerdo? Entonces, 30%, ¿alguien me ayuda? ¿Dónde lo podríamos encontrar? ¿En el extremo inferior o en el extremo superior? ¿Alguien me ayuda? En el extremo superior, profesor. El extremo superior. Entonces voy a poner por acá 30%. Correcto. Ahí está. Voy a trazar simplemente acá una línea nada más como referencia. Suponiendo de que por encima de esa línea está el 30%. Entonces, este valor que estamos colocando acá debería entenderse como el ahorro mínimo, ¿no es cierto?, que debería tener un cliente para que, bueno, se le pueda premiar, ¿no es cierto? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Cuál es el ahorro mínimo que debería tener un cliente para ser premiado? En el 30% de los casos. Y ahí está el punto, ¿no? ¿De acuerdo? Nos ubicamos una vez más y este sería el percentil. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué percentil sería? 70, profesor. Percentil 70. Perfecto. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, la fórmula, ¿no?, por interpolación. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes, ¿ya? Con eso quedó claro. Entonces, recuerda que aquí sí es necesario calcular. La tabla ya no permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hay que hacerlo fuera de la tabla. Muy bien. Sigamos por acá. Ahora aquí, jóvenes.
Miren, las cifras que ustedes tienen ahí, si bien es cierto, alude al enunciado, ustedes lo pueden llevar a cualquier otro escenario, ¿ya? Pueden representar precios de acciones, pueden representar quizá mediciones de alguna característica, como en el ejemplo que se traza, son tiempos, pueden representar longitudes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo interesante de este ejemplo, que a veces es un tanto escaso en otros textos o literatura, es que hace referencia a lo siguiente. Se desea estudiar el tiempo de respuesta a la recuperación de un pequeño archivo expresado en milisegundos. Los datos se muestran a continuación. ¿De acuerdo? Les voy a ayudar acá, ¿eh? La característica de estudio se destaca como el tiempo de respuesta. Esa es la variable X, la variable de estudio. Pero así como hay una variable de estudio, y cual yo la podría identificar como cuantitativa, cualitativa, con mi escala de razón, en fin, etcétera, todo eso, perfecto. Ahí termina la variable. Hay que destacar también otros elementos, ¿correcto? Otros elementos sería, bueno, ¿y quién es la población? ¿Quién es la muestra? Ok. Se necesita eso, porque recuerden ustedes que después voy a tener que describir el título de mi resumen tabular, ya sea poblacional o muestralmente, ¿no? ¿Es cierto? Ok. Muy bien. Nosotros entendemos que las poblaciones, es lo primero que se nos ocurre, que las poblaciones están referidas a individuos, a personas, a animales, a cosas, ¿no es cierto? O sea, a objetos, mayormente materiales, algo concreto. Pero la estadística permite que las poblaciones también sean abstractas. Por ejemplo, números, cifras. ¿Acaso lo puedes tú tocar a los números? Ok, permite también eso. Pregunta acá, ¿y quién es la población? De hecho, que tendríamos que descartar que no es el archivo, ¿no? Porque ahí solamente habla de un archivo. Oye, ¿la población puede ser de tamaño 1? No puede ser, ¿no? Correcto. ¿Quién sería la población? Entonces, hay que darnos cuenta de ello, ¿ya? Una forma, cuando estemos así en una situación de pretender querer saber quién puede ser la población, quién puede ser la muestra, remítanse a esto de acá. Traten ustedes siempre de plantear lo que quieren alcanzar al final. Así como cuando uno elabora un programa, ¿no? Yo quiero que mi programa me presente un menú de opciones. Bueno, quiero aquí, primer menú, segundo menú, en fin. Estás especificando el objetivo, ¿no? La meta, claro, igual acá, ¿ya? Entonces vamos a pensar por un momento que mi tablita va a estar especificado así. Aquí va a estar especificado mi tabla. Correcto, por aquí aparecerán todos los intervalos de clase. Voy a poner solamente I sub I. Y por acá estará especificado las frecuencias, pues, ¿no es cierto? Okay. Entonces, si quisiéramos darle nombre a esta tabla, entonces aquí donde dice intervalo I sub I, deberíamos especificar el tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Ahí está, se ve, se entiende, se ve más claro, se ve. Es que escribiríamos aquí tiempo de respuesta. Y si ahí dice tiempo de respuesta, a ver si ya lo ven ya, ¿qué debería escribir en la otra columna donde dice frecuencia? Número de recuperaciones, profesor. Perfecto, perfecto. Número de recuperaciones, ¿ya? Entonces, si ponemos número de recuperaciones por acá, ¿quién viene a ser la muestra o la población? ¿Quién viene a ser? Profesor, la población sería el hecho de poder recuperar el archivo y nuestra población sería las Ya lo veces, dijo, ya lo dijo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? bueno, la cantidad de veces que el archivo fue recuperado. Así es. Recuerden eso. La cantidad total de veces que se recuperó. Pero como este trabajo alude a un proyecto en el cual solamente puedes hacer
una parte de recuperaciones, o sea, solamente puedes extraer una determinada cantidad de recuperaciones, entonces eso sería la muestra. Y en el límite, hablando así virtualmente, estaríamos aludiendo a una población infinita. Ahí está la población, ¿ve? El total de recuperaciones y un subconjunto de ella, una muestra de recuperaciones. ¿De acuerdo? Y de esa forma hemos identificado a la población y a la muestra. ¿De acuerdo? No te olvides entonces, la tablita ayuda bastante, ¿ve? Mírenlo como meta, mírenlo como objetivo. ¿De acuerdo? Y fácilmente desentrañamos el asunto. ¿Ya? Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió? Sí, Respondan, profesor. jóvenes. ¿Se entendió? ¿O alguna duda? A ver, alguna consulta. Perfecto. Listo. Ahora sí, lo tradicional acá. Nos piden acá que clasifiquemos los datos en una tabla de frecuencias relativas apropiado. Esto de apropiado hay que tomarlo así con pinzas, ¿sí? Acá es muy importante determinar el número de clases. Acá es muy importante especificar si vamos a trabajar con límites aparentes o límites semicerrados. Realmente los límites cerrados son los más recomendados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. ¿Que cuánto será el valor de C, la amplitud de clases? También. Por lo tanto, necesitamos invocar el protocolo o la regla empírica, que es la que viene a continuación. ¿Ya? Acá. Listo. Ahí tenemos nosotros todos los pasos que tenemos que desarrollar para poder confeccionar la tabla. ¿Ya? Pueden ver ustedes el paso número 1, que es la amplitud total o el rango, ¿correcto? Número 2, se tiene el número de clases. Claro, acá en este 5.87 se entiende como un redondeo de datos, pero recuerden que es el entero inmediato. En la amplitud de clases, el paso 3 salió 30.22. Acá, según la regla, dice es 30.23. Les pido por favor que justifiquen. Aquí están los datos. ¿Alguien me podría decir la razón por qué pasó de 30.22 a 30.23? Que está en décimas, profesores. ¿Está en décimas o en centésimas? Centésimos, profesor. Centésimas, Centésimas. Por centésimas. lo tanto, la unidad de medida en estos datos es la centésima. Y tú lo llevas a la centésima inmediata. ¿De acuerdo? Si fueran milésimas, lo llevas a la milésima inmediata. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ok. Muy bien. 30.23. Encontramos el nuevo rango. Ahí está. Paso número 4. Encontramos el exceso. La diferencia. Salió cifra par. Si lo particiono, da la sensación que lo divido entre 2. Es lo mismo. Ahí está bien. 0.03 en un lado, 0.03 en el otro lado. Muy bien, voy a encontrar los límites del límite inferior de la primera clase y límite superior de la última clase. Aquí está bien. ¿Ok? Ok. Y con todo eso, tengo ya para poder obtener los límites de clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí están los límites de clase. Pueden ver ustedes, esta tablita es una tabla transitoria con límites semicerrados. Ahí está. Pueden ver ustedes. A ver un ratito. Vamos a regresar acá. Ok. Correcto. Ya nos da más o menos ya prácticamente cómo quedaría la tabla final. Está la marca de clase, está el número de veces de recuperación y la proporción de veces, ¿no? Ok. Noten que se ha hecho un intento por colocar ya un título y abajo una fuente. Pregunta para todos, pregunta para todos. Eh, esta tabla que alude a un resumen de datos, ¿cómo lo deberíamos interpretar? ¿Poblacional o muestralmente? ¿Poblacional o muestralmente? Muestralmente. Muestralmente, correcto.
¿Ya? ¿Ok? Ok. Hay algunos con la finalidad de querer ser, de evitar cualquier ambigüedad, ¿no? Ponen lo siguiente, ¿no? Podríamos decir así. Voy a suprimir esto y voy a colocar acá una muestra de tiempos de respuesta, a la recuperación de un pequeño archivo, ¿correcto? En intentos de búsqueda. Evito esto, ¿no? Y cuando digo muestra, ya pues con eso estoy diciendo que esos datos son pues muestrales, ¿no? Es un subconjunto, ¿no? Esa es otra forma de decirlo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Esa sería una tabla transitoria. Ahora acá. Muy bien. Aquí tenemos una tabla, como dice el autor, final. Vamos a ver en qué se diferencia, ¿ya? Porque todavía podemos pulir esto todavía. Tiempo de respuesta. Allá lo dijo en texto. Los límites que ustedes observan, por favor observen acá, son límites que no se traslapan. Significa que son límites cerrados. Aquí falló el autor. Acá debería haber sido tiempo promedio para cada clase. Tiempo promedio, ¿de acuerdo? Deberíamos haber puesto eso. Tiempo promedio. ¿De acuerdo? Ok. Luego se tiene el número de veces de recuperación. Ahí está. Y la proporción de veces de recuperación. Perfecto. Ahora sí, con esas anotaciones quedaría mucho más claro. ¿De acuerdo? Noten una vez más, son intervalos cerrados. ¿De acuerdo? Tiene su título y tiene su fuente. Con esos alcances tendríamos una tabla final. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Veamos a ver, ahora sí, el contenido. Por ejemplo, el número de veces, o si gustan también la proporción de veces. Acá o acá. Este es un proyecto de elaboración de un motor de búsqueda, así, algo así como los motores de búsqueda que a veces hacemos uso, ¿no? Google, por ejemplo, uno de ellos. ¿Ya? Según los resultados hallados, ¿el motor es rápido o es lento? ¿Se puede todavía trabajar más o lo dejamos ahí, listo, para comercializarlo? A ver, ¿qué opinan, jóvenes? ¿Qué opinan, Profesor, jovencitos? falta, profesor, porque el servicio no está brindando todavía lo necesario. Como se puede observar en el porcentaje, básicamente al inicio solo presenta un 20% Ujú, ujú. y necesitaría ajustes adicionales para que brinde, ¿no? Así Porque es, está así muy es, disperso. así es. Significa de que si uno mira la mayor cantidad de casos que están por acá, y lo contigo también puede ser, eso significa que todavía hay momentos en que para recuperar ese famoso archivo se demora, tal vez por tráfico, en fin, por temas de red, etcétera. Lo que tendríamos que hacer es afinar más todavía, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene el hallazgo, jóvenes. El hecho de que con este resumen hayamos podido extraer información y decir, ¿saben qué? Hay que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Vayamos todavía al plano y comencemos a tratar de hacer mejoras. Perfecto. ¿Ya? Listo, jóvenes. Hasta acá, ¿alguna consulta? Eh, Todo claro. Ok, Profesor, una consulta. dígame. ¿Usted recomendaría trabajar con límites cerrados o semicerrados? Ya lo hemos dicho, joven. Ya lo hemos dicho. ¿Escuchó o no? Límites para presentación. Presentación de tablas. Cerrado. Para trabajo de obtención de valores numéricos. Semicerrado. ¿Ya? ¿Quedó claro? Gracias, profesor. Sí, Ya. profesor. Ok, jovencitos. Listo, jovencitos. Esa es la dosificación por el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos.